Hermanos, buenos días nuevamente. Vamos por favor sentándonos, ocupando nuestros puestos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 44, nuestro libro de Génesis. Hoy llegamos ya al capítulo 44, de los 50 capítulos que tiene este hermoso y precioso libro, el libro de los comienzos. El libro de los comienzos. Estamos precisamente mirando el comienzo de la nación donde iba a nacer el Mesías prometido, donde se iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15, en el cual se iba a cumplir esa gran promesa, el Mesías prometido. Estamos precisamente en la formación de ese pueblo, esa familia que va a iniciar ese pueblo, los 12 hijos de Jacob. Les invito a hacer una breve oración, que me acompañen por favor, vamos a orar. Padre eterno, delante de ti estamos, con el propósito de seguir glorificando y exaltando tu gran nombre, tu nombre poderoso, tu nombre que merece ser magnificado, tu grandeza, tu poder merecen ser exaltadas. Tú mereces ser glorificado, mereces ser adorado, servido, temido. Por eso, Dios, nos estamos preparando cada día más y te rogamos que cada vez nuestro corazón sea más abierto, que nuestro corazón sea cada vez más transformado conforme a la imagen de tu Hijo, para rendirte una adoración cada vez mejor, cada vez mayor. Padre, que estemos apasionados más por tu gran nombre, por darle gloria a tu gran nombre, que esa sea nuestra única pasión en nuestra vida, y que caminemos con temor y temblor, orando, dependiendo de ti, para no ser piedras de tropiezo, para no traer deshonra a ese gran nombre tuyo. Líbranos, por favor, como iglesia. Líbranos de ser piedras de tropiezo para otros. Te lo rogamos, te lo imploramos. Permítenos seguir avanzando en el conocimiento tuyo. Permítenos profundizar de la mejor manera, Dios, textos como este que vamos a ver hoy, para seguir siendo transformados, retados a vivir de una manera digna de la vocación con que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Líbranos del mal, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de las intenciones pecaminosas que combaten aún en nuestro propio corazón. Por favor, Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, capítulo 44 de este libro. Como hice en la clase anterior, vamos a leer los primeros 2 versículos de este capítulo 44 y los demás los iremos leyendo y desarrollando a medida que avancemos en este pasaje para ganarnos unos minutos. Siempre son 34 versículos, es un capítulo más o menos largo, y por eso lo vamos a hacer de esta manera. Versículo 1 dice: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Dejémoslo hasta ahí por ahora. El título que le he colocado a este capítulo, a esta exposición de la Sagrada Escritura, es la misericordia de Dios y Judá, el sustituto voluntario. La misericordia de Dios y Judá, el sustituto voluntario. Son 2 cosas prácticamente que vamos a ver allí. La misericordia de Dios por un lado, disciplinando,
obrando en la vida de los hermanos de José, utilizando al mismo José para ellos, para llevarlos al arrepentimiento. Eso es producto de la misericordia de Dios, como ya les dije en clases anteriores. La misericordia de Dios, la providencia de Dios, obrando en la vida de estos hombres para llevarlos a un arrepentimiento profundo. Ellos tienen más de 2 décadas de tener un pecado oculto. Ellos vendieron a su hermano y le ocultaron eso a su padre. E hicieron ver como que a José lo habían despedazado las fieras. Y era un pecado que ellos tenían oculto ahí en sus corazones. Un pecado que necesariamente necesitaban reconocer, confesar y apartarse de eso. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros también. Nosotros también en nuestra vida pecaminosa hemos sido también homicidas, hemos sido asesinos, fornicarios, adúlteros. Y no necesariamente ha sido que nosotros hayamos practicado en nuestro cuerpo ese pecado como tal, o nuestros miembros como tal hayan participado, pero acuérdense que la mera ira es tomada por el Señor Jesucristo como asesinato, ¿se acuerdan? Y el mero mirar a una mujer, o una mujer mirar a un hombre y codiciarlo en su corazón, es como adulterio mismo. Así que en ese sentido todos hemos estado en esa condición, ¿cierto? Entonces la misericordia de Dios ha actuado con nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos ha redarguido y de esa manera Dios nos ha llevado a nosotros también al arrepentimiento. Y vamos también a ver en esta porción de las Escrituras, bueno, ya Moisés, el Espíritu Santo por mano de Moisés ha tratado de mostrar a Judá como el líder de ese clan, el líder de ellos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver aquí también, en una parte muy significativa, a Judá como el sustituto, como tipo de Cristo, sustituto voluntario, especialmente por Benjamín. El tema, ¿cuál es el tema de esta porción de la Escritura? Nuestro tema es, que esta porción de la Escritura, este capítulo, es la última prueba de José a sus hermanos para llevarlos al arrepentimiento verdadero, produciendo en ellos sentido de culpabilidad y quebranto total para lograr que ellos confiesen su pecado oculto por 22 años. Ese es el tema de este pasaje. Es la última prueba. Es la prueba cumbre, donde Él va a lograr que ellos confiesen su pecado, que ellos reconozcan su incapacidad, reconozcan su pecado oculto por más de 22 años, y de esta manera ellos puedan confesar ese pecado. Estamos aún ante un capítulo que antecede al capítulo de la reconciliación total de ellos, donde ya en capítulo 45, vamos a ver si Dios permite el próximo domingo, es el capítulo donde vamos a ver que ya José se da a descubrir a ellos, pero es necesario que ellos primero confiesen este pecado, que lo reconozcan delante de Dios principalmente y también delante de José. Ellos han pecado también contra José. Entonces, hermanos, esta historia marca entonces ese punto culminante, como ya se les había dicho. Es el punto culminante de su desenlace, es el punto de tensión más grande de la historia de José y sus hermanos. Es el punto, este pasaje es ese punto, es el punto de tensión más grande de la historia de José y sus hermanos, que como les decía ahorita, que antecede a su reconciliación. Recordemos, hermanos, es bueno recordar que en resumen, el arrepentimiento es un proceso transformador. El arrepentimiento es un proceso transformador, es un proceso, ya lo hemos explicado acá, ¿cierto? No es que yo me arrepiento una vez y ya no necesito arrepentirme nunca más. Eso se dice que el arrepentimiento es un proceso, es algo que yo tengo que comenzar, pero tengo que seguir haciéndolo todo el resto de mi vida, porque todos los días pecamos contra Dios, ¿cierto? Por eso especialmente hacemos una confesión de pecados aquí todos los domingos, ¿cierto? Y confesamos nuestros pecados porque la Biblia dice que el que dice que no peca contra Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado. Entonces el arrepentimiento es eso, es un proceso transformador otorgado por Dios. El arrepentimiento es otorgado por la misericordia de Dios. Es un milagro, hermanos. Es un milagro que ustedes y yo nos hayamos arrepentido, ¿saben? Es un milagro que Dios nos haya concedido arrepentimiento, así como dice la Sagrada Escritura.
Entonces es ese proceso transformador otorgado por Dios que implica reconocer el error o pecado, ¿cierto? En nuestro arrepentimiento nosotros reconocemos el error o pecado, sentimos pesar por eso. Si de nosotros dependiera, un cristiano, si de él dependiera, regresaría el tiempo atrás para no cometer los pecados que ofendieron a su Dios. Él ahora conoce a su Dios, él sabe que Dios es santo, que Dios es justísimo y ahora se duele por haber pecado contra Dios. Y si de él dependiera, regresaría el tiempo atrás para no cometer los pecados que trajeron vergüenza al nombre de su Dios. Y eso es un arrepentimiento verdadero, es ese sentir ese pesar, es cambiar también de actitud y conducta. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de carácter, es un cambio de corazón. Dios ha cambiado el corazón de piedra a un corazón insensible a uno sensible de carne, como lo dice allí en Ezequiel capítulo 36. Entonces, evitar también repetir la falta, todo eso conlleva al arrepentimiento. Es un paso necesario para acercarnos a Dios y obtener su perdón y también para crecer como cristianos en madurez espiritual. Y esto precisamente es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a ver eso con los hermanos de José. Vamos a ver que Dios está utilizando a José para llevarlos a ellos a un punto extremo. Él los está acusando, los va a acusar. ¿Sí? Los va a acusar de un pecado que no han cometido aquí en este capítulo, pero para que ellos reconozcan un pecado que sí cometieron en el pasado. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en este capítulo. Hay una cita en Hebreos capítulo 12, versículo del 4 al 11 que dice, y es bueno que tengamos esta cita en la mente. El escritor de Hebreos dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es lo que está pasando en este capítulo. Los hermanos de José van a ser adoptados por Dios como hijos, pero tienen que ser disciplinados. Tienen que ser castigados para que ellos reconozcan su pecado. El versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos por eso. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina. Ese es el propósito del castigo de Dios contra sus hijos, de las bofetadas que Dios da, de los golpes que Dios da. Son golpes amorosos, solo lo hace con aquellos que Él ama. Lo más triste que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo deje en su libre y soberana voluntad pecaminosa. Alguien dijo que Dios, en ese sentido, es cuando Dios más castiga, cuando deja a alguien sin disciplina. Ah, ¿quieres eso? ¿Quieres depravarte? Concedido. Qué tristeza, qué ruina para ese ser humano que Dios le conceda sus deseos. Así como lo hizo con los escribas y fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes quieren aplauso de los hombres, concedido, eso será su recompensa. Qué triste, hermanos, qué triste. Es lo que vemos en el pasaje y es lo que vamos a ver acá. Y con este texto lo podemos corroborar, que Dios es el que ama disciplina para que participemos de su santidad. Versículo 11 termina diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es clara la palabra, ¿cierto? Es claro que esos golpes de Dios al presente son causa de tristeza.
La disciplina al presente es causa de tristeza. Es lo que vamos a ver en los hermanos de José. Angustia, angustia, pero ¿cuál va a ser el fruto? Es un fruto apacible de justicia. Y ellos están siendo ejercitados en esto. En el capítulo 45 vamos a ver que ellos van a ser de cierta manera exaltados al lado de José. José los va a aceptar al lado de ellos para que siempre estén con él, gocen de la bendición que tienen en Egipto. Allí se les va a dar tierra, allí se les va a dar muchas cosas, pero antes de eso ellos tienen que llegar a lo sumo también en su humillación para que reconozcan su pecado delante de Dios. Vamos a ver este pasaje en 3 encabezados principales, o lo hemos quejado en 3 puntos. El primero de ellos es José y la última acusación contra sus hermanos. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 12. En segundo lugar, vamos a ver el arrepentimiento de los hermanos de José, los versículos del 13 al 17. Y por último, los versículos 18 al 34, vamos a ver a Judá como sustituto voluntario. Perdón, hermanos. José y la última acusación contra sus hermanos. Versículos del 1 al 12, leemos. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como José le dijo. Vemos entonces de nuevo este último plan de José para confrontar a sus hermanos con su pecado, esta vez devolviendo el dinero de ellos. Ya lo había hecho en el capítulo anterior, ¿cierto? En los capítulos anteriores, el 42. Pero ahora con un agravante más, mandó que su copa de plata, fuese colocada en el costal de su hermano menor llamado Benjamín. Le está tendiendo aquí una especie de trampa para ellos. Dice, su hermano menor, ¿cierto? Benjamín. Hay que recordar que el único inocente en todo este pecado que los hermanos habían cometido 22 años atrás era Benjamín. Benjamín no tuvo nada que ver allí, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era ese propósito de él poner esta trampa nuevamente ahora en ellos? Bueno, era para probar el carácter de ellos, para probar su reacción. Y para, como ya se dijo anteriormente, para llevarlos a un arrepentimiento más profundo. Ya ellos han reconocido su pecado. Si se devuelven allí en el capítulo 42, en el versículo 21, cuando José los acusa a ellos de ser unos espías y se queda con Simeón y les manda a ellos: tráiganme al hermano menor que dijeron, tráiganmelo, y si no yo no suelto a Simeón. Ellos en el versículo 21, cuando ellos se dan cuenta de esto, ellos reconocen y dicen, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Acuérdense que José en ese entonces tenía solamente 17 años, un niño prácticamente. Dice, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ya ellos en parte han reconocido su pecado, pero todavía no ha sido ese arrepentimiento tan profundo, que es lo que Dios quiere en todos nosotros. Es lo que Dios quería en ellos, un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento donde dejemos de confiar en nosotros mismos y solamente reconozcamos que necesitamos ser salvados por Dios por pura gracia, por pura misericordia. Y eso es lo que está a punto de pasar aquí. Recordemos el concepto que José tenía de ellos, hermanos. ¿Qué concepto podía tener José de ellos? Bueno, que eran unos criminales, ¿cierto? Envidiosos, con carácter de asesinos, mentirosos, indolentes. Ya leímos el pasaje anterior. Él les rogó, Moisés pone ese detalle ahí que no sabíamos, ¿cierto? En el capítulo 37 solo vemos que él es vendido, pero acá Moisés detalla más, o ellos mismos, ¿cierto? Detallan más que él les rogó que no lo hicieran, pero ellos no quisieron escucharlos. Entonces eran unos indolentes, unos hombres con depravación total en su corazón. Acuérdense que él era su hermano menor.
Y ellos, a pesar de esto, lo venden como esclavo. Entonces ese era el concepto que José tenía de ellos. Pero entonces con esta prueba, ¿qué era lo que quería mostrar José? ¿O qué era qué era lo que él quería comprobar? Era que si ellos habían cambiado, ¿cierto? Eso era lo que él quería mostrar, era lo que él quería ver aquí en ellos con esta nueva prueba, si seguían igual, ¿cierto? Si serían igual o serían peores. Entonces, con esta última prueba, él los quiere llevar a ese verdadero arrepentimiento. Como dije en la introducción, este último episodio nos mostrará eso. Entonces vemos allí que después de esa comelona que tuvieron la noche anterior, acuérdense que les habían matado una novilla, ellos estuvieron allí en un gran banquete la noche anterior, donde hubo también tragos, dice el texto, termina diciendo allí el último versículo del capítulo 43, dice que ellos bebieron y se alegraron con él. Entonces hubo una fiesta, hubo tragos, mucha fiesta, ellos contentos, pensando muy seguramente en sus corazones que lo peor ya había pasado, ¿cierto? Ya lo peor pasó, ellos llevaban comida con ellos nuevamente, tenían nuevamente a Simeón, habían recuperado a Simeón, llevaban nuevamente a su casa a Benjamín, al protegido del papá, al que el papá tanto les había recomendado que lo cuidaran. Ellos se ven victoriosos y más de eso, además de eso, ellos podían pensar en sus corazones, oiga, y quedamos hasta de amigos del que es segundo en Egipto. Eso no es cualquier cosa, ¿sí o no? Somos amigos, mire que nos invitó a su casa, nos mató una novilla, estuvimos allí bebiendo con él, comiendo con él, lo peor ya pasó. Oh, qué bueno ha sido Dios con nosotros. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Ellos no se esperaban lo que les venía. Sigue diciendo nuestro texto, que venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos, versículo 4, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, iban muy cerca, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Esta es la nueva acusación que José está haciendo sobre ellos. Acuérdense que es un plan. José aquí está siendo un actor. Por eso ni siquiera me pregunten ahorita, bueno, y es que Josué era divino, ¿esa copa qué significaba? Bueno, eso los hacían los egipcios y circuncisos, alejados de Dios, creando en mitos, pero no era el papel de José, aunque él aquí, acuérdense, él está actuando, él está siendo siendo un autor, ¿cierto? Y esto lo hacían los egipcios, pero él no, era obvio que él no. Esta práctica de estas naciones paganas, en la ley del Señor luego se va a prohibir. Acuérdense, no habrá divinos, no habrá encantadores en medio de ustedes. Y es obvio que José, lleno del Espíritu Santo, no era que él era adivino. Esa era una práctica que se conoce como la hidromancia. Se practicaba en esas culturas antiguas y todavía hoy. Muchos ahora lo hacen, pero con el café. Se toman el café, lo mueven y lo que salga ahí, vamos a ver qué sale ahí. Oh, aquí sale dinero, amor, ¿cierto? Cosas que no tienen, pero eso es lo que la gente cree, es lo que la gente cree, aún en nuestro siglo, en pleno siglo XXI es lo que la gente cree, ¿cierto? Usted pasa por ahí por el lado de Junín y eso ahí le entregan papelitos, ¿no han visto que le entregan papelitos a uno, cositas? Tiene que ver con eso. Entonces no era que José era divino, él está haciendo aquí está siendo actor, él está actuando. Versículo 6, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Es decir, ellos están escandalizados. Nosotros, no. Estaban tan seguros de su inocencia, de su limpieza, de su honradez. Acuérdense cuando
José, en el capítulo 42, en el versículo 11, los acusa de ser espías. ¿Qué es lo que ellos responden? Todos nosotros somos hijos de un varón, no estaban mintiendo. Somos hombres honrados, nosotros, es decir, los hijos de José. Nosotros somos muy honrados, los hijos de Jacob, perdón. Somos honrados. Somos hombres íntegros. O sea, eso que lo hagan otros, pero nosotros. Yo, ¿cuándo? Eso ya se lo habían dicho a él en el capítulo 42, versículo 11. Pero el pecado oculto, ¿qué, hermanos? ¿Qué de esa maldad que habían cometido 22 años atrás? Eso que ellos habían estado ocultando por más de 2 décadas. ¿Qué de ese pecado? Ahora, ellos podían estar seguros de que no habían cogido la copa de José, eso era cierto, ¿cierto? Pero podían asegurar con toda seguridad, y perdonen aquí la redundancia, de que no estaba en sus costales, eso era distinto. Acuérdense que ya les había pasado en el viaje anterior, ¿cierto? Ellos llevan dinero, pero el dinero les es devuelto sin que ellos se den cuenta en sus propios costales. Entonces, pero ellos, ante la acusación que ahora está haciendo aquí el mayordomo de José, ellos se escandalizan. ¿Cómo se te ocurre? Y miren lo que hacen en el versículo 9. La irresponsabilidad de hablar apresuradamente. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, ellos están muy escandalizados, que muera. O sea, nosotros, mejor dicho, mira, es que si tú encuentras esta copa entre nosotros, ese debe morir. O sea, rápidamente ellos hablan, rápidamente ellos actúan. Dice, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y lo que es, hermanos, otra vez, lo que es hablar apresuradamente motivados por el orgullo de creer que somos totalmente limpios. Ante una acusación, ¿qué es lo que sale a flor de piel muchas veces? El orgullo, ¿sí o no? Orgullosos. No, yo mejor dicho, yo. O sea, eso que lo hagan otros, pero yo. Mejor dicho, si usted encuentra una prueba, mira, ese merece morir. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando somos acusados por otros. Siempre es mejor acogernos al beneficio de la duda. Pero ellos creían que estaban limpios, tan puros, tan sanos. Y eso es un enorme eco a la historia de Job, ¿se acuerdan? Job, Dios le quita todo, un hombre prominente, un hombre que el mismo Dios dice que él era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él pierde todo, vienen sus amigos y lo acusan. Job, usted está así porque usted pecó contra Dios. ¿Y qué es lo que hace Job? Yo soy limpio, puro, santo. Pero ¿qué pasa en el capítulo 42 cuando Dios se le aparece? Ahora me arrepiento en polvo y ceniza, pongo mis manos sobre mi boca. No era tan limpio como creía, ni aún el mismo Job, que se dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto y perfecto. Aún ese hombre, cuando tiene un encuentro con la gloria de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, mira dentro de sí y dice, qué pecador soy. Qué pecador soy. Ahora, ¿cuánto más estos hombres, que eran criminales, asesinos, envidiosos, cuántos de ellos tenían que reconocer al menos o darse al menos el beneficio de la duda? No sabemos, creemos que no, pero sin embargo busca, ¿cierto? Y recordando que ya les había pasado ese suceso en el viaje anterior, pero ellos están tan seguros que aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, ese va a morir. Y el versículo 10, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. El mayordomo es más benevolente que ellos, porque mire lo que dice, aquel en que se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Es más benevolente él que ellos, ¿cierto? Les acepta sus palabras, pero solamente la otra parte. Bueno, serán mis siervos, no va a morir, pero va a ser mi siervo, ¿cierto? Y vosotros seréis sin culpa, es decir, en quien se hallara la copa. Versículo 11, entonces ellos se dieron prisa, mire, ellos estaban tan seguros de que esa copa no estaba allí, ellos se dan prisa
rápido en su orgullo, pero están ellos motivados todavía por el orgullo. ¿Cómo se le ocurre a este decir que nosotros tenemos esa copa? Unos hombres tan honorables como nosotros, unos hombres tan intachables, tan íntegros. Ellos se dan prisa para abrir sus costales y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó con el menor. En la misma, ¿se acuerdan cómo ellos fueron organizados en la fiesta para recibir el presente que José había preparado para cada uno de ellos, ¿cierto? Los organizó del mayor al menor. Ahora están organizados de la misma manera, pero para revisar el costal de cada uno. El mayor obviamente era Rubén, abren el costal de Rubén, nada. Simeón, tampoco. Leví, tampoco. Judá, tampoco. Dan, tampoco. Neftalí, tampoco. Ese es el orden de la edad de ellos. ¿Y qué podríamos pensar cuando llegaron, por ejemplo, a Aser y Sacar? Como que, yo lo había dicho. Vamos, seguros, ¿sí o no? No tenemos esa copa en nosotros, ¿cierto? Por eso ellos se dan prisa. Y Sacar tampoco, Zabulón y nada. Como que ellos dijeron también ahí, estamos salvados. Si alguien no la cogió aquí, estamos seguros, es Benjamín. Benjamín, de toda esta tropa, es el más íntegro. O sea, si no la cogimos nosotros los mayores, él mucho menos. Estaban tan seguros de eso, pero dice nuestro texto que la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el arrepentimiento de los hermanos de José. Este es el desenlace ya de esa historia. Versículo 13. Vemos la maravilla de Dios aquí, en el corazón de ellos. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. Acuérdense que rasgar los vestidos era una señal en el Antiguo Testamento de dolor, ¿cierto? De dolor, eso expresaba el dolor, era una evidencia externa de lo que estaba sucediendo internamente en ese ser humano, ¿cierto? El dolor interno lo expresaban rompiendo la ropa, rompiendo los vestidos. Y ellos se dan cuenta de eso. Me imagino ellos con las manos en la cabeza, estamos en las manos de José. ¿Qué les queda ahora? Apelar a la misericordia de aquel que es mucho mayor que ellos. Ellos sabían que José, hermanos, con solo tronar los dedos los podía mandar a ejecutar. Ellos lo sabían, ellos lo sabían. Dice que cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Esto nos recuerda lo que había pasado, lo que ellos habían hecho en el capítulo 37, los versículos del 31 al 35. ¿Se acuerdan lo que ellos habían hecho cuando ellos venden a José? Ellos empapan la túnica de José en la sangre de animales, se la llevan a su papá. Papá, ¿esta es la túnica de tu hijo? Ah, sí, mira, la encontramos. ¿Y su padre qué dice? Las fieras lo despedazaron. ¿Y qué dice nuestro texto allí también? Él rasga sus vestidos y termina diciendo que él va a descender con dolor al Seol. Es decir, los últimos días de su vida los va a terminar en dolor porque su amado, el hijo de su amada, ha sido devorado por las fieras. Ellos engañan de esta manera a su padre y su padre hace lo mismo. Él rasga los vestidos en señal de dolor. Ellos no se duelen de eso. Ellos no se duelen de eso, no les importa. Ellos siguen adelante con su plan oculto allí, sabiendo que era que a José lo habían vendido. Podemos ver aquí, hermanos, lo que ya he dicho en clases anteriores, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso por lo general cosechas, y lo cosechas en mayor abundancia. La angustia que ellos hicieron pasar a su padre, ahora la están pasando ellos. Encontramos aquí, hermanos, y es lo que vamos a ver en los versículos siguientes, un eco enorme del sermón del monte con respecto a las bienaventuranzas. Es lo que vamos a ver en su vida. Ya ellos han rasgado sus vestidos, están dolidos, saben que dependen ahora de la misericordia de José, saben que depende de la misericordia de aquel mayordomo, saben que ellos están expuestos a la muerte, ya tienen que abandonar toda confianza en ellos mismos y ahora que les toca llorar, rogar. Eso es lo que dice la bienaventuranza, ¿cierto? Las primeras 3 bienaventuranzas al menos, en el versículo 3 de Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son esos pobres en espíritu? Aquí los vamos a ver, aquellos que abandonan toda confianza en sí mismos,
Aquellos que saben que ya su salvación no depende de ellos. Aquellos que están totalmente en las manos de aquel que es superior a ellos. Pero ¿qué dice nuestro texto? Que es bienaventurado ese hombre. Los hermanos de José están siendo aquí bienaventurados. Ya son pobres en espíritu, ellos rasgan sus vestidos con manos en la cabeza. A ellos no les toca sino llorar por su pecado, que es lo que dice la otra bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran. Aquellos que ven su incapacidad para acercarse a Dios, aquellos que ven la gravedad de su pecado y lo único que les toca es llorar delante de Dios. Pero esos son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo 45. Bienaventurados también los mansos, o sea, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que lloran por su pecado en su carácter, entonces ahora son mansos, humildes. Y ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que van a recibir también ellos? A Gosén se las va a dar José y el faraón como tierra por heredad. Entonces eso es un eco enorme, hermanos, de esas verdades bíblicas. Y eso es lo que ellos, su carácter está siendo transformado. Y ellos aquí en este pasaje ya los vamos a ver como pobres en espíritu, llorando, siendo mansos. Miren lo que dice el versículo 14. Vino Judá con sus hermanos. Y es bueno resaltar también esta frase, vino Judá con sus hermanos, porque es lo que Moisés está tratando de hacer desde el capítulo 38. Aunque esta última parte trata de José, pero vamos a ver que José en realidad es el autor secundario. Judá es el prominente entre los hermanos. Judá es el verdadero prominente. Judá es el verdadero hombre en el cual se van a postrar sus hermanos y en su descendencia, porque de él van a ser el Mesías prometido, el Rey eterno, el Rey de la gloria, el verdadero príncipe, aquel en el cual está escrito que todo ojo lo verá y toda rodilla se tendrá que doblar ante él y confesar que él es el Señor. Él es el Señor. Entonces, eso es lo que está tratando el Espíritu Santo aquí por mano de Moisés. Está tratando de resultar el papel protagónico de Judá. Dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí. ¿Por qué aún estaba allí? Era obvio, él estaba esperando. Estos se fueron, pero van a regresar pronto. Van a regresar pronto. Él sabía la trampa que él había colocado en medio de ellos. Dice, y se postraron delante de él en tierra. Mire cómo vienen. Ya no vienen orgullosos, ¿sí o no? Nosotros somos intachables. Es que nosotros, cualquier otro puede cometer esos pecados, pero nosotros, ¿cómo se le ocurre? Ellos vienen ahora postrados, cumplimiento también de ese sueño que Dios le había dado a José décadas anteriores. Y les dijo, José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Acuérdense, él está siendo actor, no es que él era divino, él tenía el Espíritu Santo. Cierto, él interpretaba los sueños, pero por obra del Espíritu Santo, no porque fuera un adivino allí místico. Entonces él está siendo aquí un actor. Versículo 16, entonces dijo Judá, miren esta frase, ¿qué diremos a mi Señor? Sumisos, ¿cierto? Pobres en espíritu, mansos. ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Es decir, no tenemos nada que ofrecer. Estamos rendidos, postrados a tu voluntad. Tú decides si nos matas o nos dejas vivir. Somos unos ladrones. Miren la última frase. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. ¿A qué maldad se estaba refiriendo Judá? ¿Era haberse robado la copa? No. Él recuerda lo que pasó 22 años atrás. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Esa era la maldad a la que Judá se refería. No era haber robado esa copa de plata. Ellos no eran culpables de eso, mis hermanos, pero sí de haber tomado 20 piezas de plata 22 años atrás por la venta de José. Esa plata sí la cogieron. Esa plata sí la ocultaron. Me imagino ellos haciendo un pacto allí como de silencio. Ojo que el que abra la boca se va de paila, términos coloquiales, ¿cierto? El que abra la boca se muere. Acuérdense que ellos habían sido testigos todos ellos de eso.
Habían vendido a su hermano por 20 piezas de plata, se lo habían ocultado a su papá. No les importó el dolor de papá, no les importó los ruegos que José les hizo. Y es bueno aclarar, hermanos, que aunque es José quien está haciendo estas cosas, el que está detrás de todo esto es el mismo Dios obrando en ellos, obrando el arrepentimiento conforme a su gran misericordia y verdad. Hermanos, Dios tiene misericordia del quien Él tiene misericordia y se compadece de quien Él se compadece. Él ha decidido salvar a los hermanos de José y por eso los está ahorcando. Y aparentemente los está matando, pero lo que está haciendo de fondo es salvándolos de su peor enemigo, su pecado oculto. Entonces sigue diciendo nuestro texto: he aquí nosotros somos tus siervos, somos siervos de mi Señor nosotros, y también en aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José no acepta ese trato, dice José respondió: nunca yo haga tal. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Cierto? Vemos aquí José con su plan todavía y quiere un arrepentimiento aún más profundo. Él quiere corroborar qué tan arrepentidos están. ¿Sí? Él quiere mostrar y quiere ver la evidencia de ellos. ¿Qué tan profundo es su arrepentimiento? Lo han confesado ya con su boca, pero ahora quiere ver un acto tangible, visible allí de ellos que de verdad están arrepentidos. Y eso nos conecta con nuestra última parte, nuestro último encabezado: Judá como sustituto voluntario. Versículos 18 al 34. Otra vez Judá. Y es lo que el Espíritu Santo quiere mostrar aquí también, hermanos: el verdadero arrepentimiento de Judá. Desde ese encuentro, desde ese reto que él tuvo en el capítulo 38 con Tamar, que Tamar lo hace ver su pecado, Tamar lo hace ver que tenía más fe en la promesa del hijo prometido que él mismo. Por eso él no procuró darle a su hijo Sela a ella por esposa. Ella sí confiaba más en eso. Desde ahí yo les dije que este hombre nunca fue el mismo. Él empezó a cambiar, empezó su proceso de transformación y es lo que vamos a comprobar aquí. ¿Qué tan arrepentido estaban sus hermanos, especialmente Judá? Es lo que el Espíritu Santo quiere mostrar aquí en estos última parte. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Él sabía que José podía inmediatamente mandar que los ejecutaran a todos. Entonces él está reconociendo eso. Ay, Señor mío, permite que tu siervo hable tan solo una palabra a los oídos, porque tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó, versículo 19, a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Judá está reconociendo eso. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Está hablando de su amada, ¿cierto? Las demás no cuentan, solo Raquel, su amada. Y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado. Y hasta ahora no lo he visto. Esto básicamente era nuevo para José también. Eran 22 años que él tenía en Egipto. Su padre no mandó a preguntar por él. Pero ahora él se entera de que es que su padre creyó que él había muerto. Esa fue la mentira que le habían dicho sus hermanos, ¿se acuerdan?
Versículo 29 dice, y si tomáis también a este delante de mí, es decir, a Benjamín, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol, lo que había dicho Jacob. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Miren lo que va a hacer Judá aquí. Y tenemos que recordar el contexto, lo que estaba pasando en la vida de José, el último recuerdo que él tenía de sus hermanos, de Judá, que había sido uno de los promotores de su venta. ¿Qué concepto podían tener de ellos? Como los dije anteriormente, de criminales, de envidiosos. Pero él va a comprobar que este Judá no es el mismo de hace 22 años. Y eso lo va a hacer llorar en el capítulo anterior. Va a hacer que ya no se contenga, va a ver el cambio que Dios ha hecho en la vida de ellos, especialmente en la vida de Judá. Versículo 32, como tu siervo salió por fiador, otra vez esa palabra allí, por fiador, del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Se acuerdan el título de este encabezado? Judá como sustituto voluntario por su hermano Benjamín. Yo seré culpable ante mi padre para siempre. Si yo no le devuelvo a este joven con él, yo prometí volvérselo. Y si no lo vuelvo, yo seré el culpable delante, yo llevaré la culpa. Te ruego, el versículo 33, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor. Esa es la hermosa doctrina de la sustitución, hermanos. Que ahora quede tu siervo en lugar del joven. Él se ofrece como sustituto voluntario por su hermano Benjamín. Y que el joven vaya con sus hermanos. Versículo 34, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Es decir, no puedo, no podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Eso es nuevo para José. Eso va a quebrantar también a José. Su hermano ya no es el mismo, ya no es aquel mismo asesino, envidioso, que no le importa el dolor de los demás, que no le importó el ruego que ellos hicieron delante de ellos, rogándole que no lo vendieran, rogando que él lo soltaran. Él les ruega, ellos no lo escuchan, un corazón totalmente endurecido. De eso ya no quedaba absolutamente nada. ¿Se acuerdan el texto que mencionábamos en la clase anterior? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es un Judá transformado con sus hermanos. Hermanos, y esta es la conducta de un verdadero creyente. Un verdadero creyente siempre va a asumir su responsabilidad, siempre asume sus actos. Él no mira a los demás, él se mira a sí mismo y dice, yo soy el culpable. De todos los que estamos aquí, yo soy el más pecador. O sea, la conducta, ¿se acuerdan de aquel publicano que oraba en el templo y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que dándose golpes de pecho decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador? Pero ¿cuál era la conducta de aquel fariseo hipócrita? Delante allá, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este publicano. Yo diezmo de todo lo que me entra, yo oro a ti, yo soy santo, yo. Pero aquí vemos unos hombres totalmente transformados. Yo soy el culpable. Yo me pongo en lugar de mi hermano Benjamín. Si bien es cierto, 22 años atrás fue uno de los promotores de la venta de José, motivado por la envidia, el rencor de no ser el preferido de su padre, ahora está dispuesto a dar su propia vida por otro que también es el preferido de su papá, Benjamín. Benjamín es el hijo que Jacob ama, pero él ahora está dispuesto, ya no le importa. Y eso, hermano, es la conducta de un creyente. Un creyente sabe que en el amor de Dios está satisfecho. Pensé que iban a decir amén a eso.
Un cristiano verdadero sabe que en el Señor está completo. Que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Un cristiano está completo en Cristo. Cuando él ve la belleza de Cristo, él, ¿qué más puedo yo necesitar? ¿Y sabe qué hace él? Él ama. Él ahora no busca que lo amen. No es que, ay, que a mí nadie me ama. Ay, pobrecito. No. Inclusive aquellos que menos lo aman son aquellos a que él decide amar más, orar más por ellos, clamar más delante de Dios por ellos. Porque eso es un corazón transformado. Está dispuesto a dar su vida, hermanos, por aquellos que son los amados de otros. Y esa es la hermosa doctrina de la sustitución. Uno recibiendo la culpa por otro. Esta doctrina está, hermanos, en toda la Biblia. Uno recibiendo la culpa por otro, para que ese otro se salve por pura gracia y misericordia. Esa es la hermosa doctrina de la sustitución. Esta hermosa y bendita doctrina la vemos en profecías como Génesis 3:15, ¿se acuerdan? ¿Qué está prometiendo Dios ahí? Está prometiendo que va a venir un hijo de Eva, que va a recibir un golpe. ¿Dónde? En el talón. ¿Para qué? Para que la descendencia de Eva y de Adán, los verdaderos creyentes, sean salvos. Esta es la hermosa doctrina de la sustitución, la vemos desde allí. La vemos en Isaías 53, esa hermosa profecía acerca del siervo sufriente. El hombre desviándose como oveja, cada uno por su propio camino, mas Jehová cargando en él el pecado de todos nosotros. Uno asumiendo la culpa por todos, para que esos todos, la iglesia, sea salva. Esta es la hermosa doctrina de la sustitución. La vemos en actos ceremoniales, hermano, como la Pascua. ¿Sabe qué significa la Pascua? Pasar de largo. ¿Y en qué contexto se da? ¿Se acuerdan? El ángel de la muerte viene esa noche contra los egipcios, pero también tendría que venir sobre los judíos. ¿Los judíos pecaban o no pecaban? Y Dios en su justicia no hace acepción de personas. ¿Cuál es la solución que Dios da? Coja a cada familia un cordero, mátenlo y su sangre colóquenla en la puerta. Y cuando mi ángel pase, verá la sangre y pasará de largo. ¿Por qué iba a pasar de largo? Por la hermosa doctrina de la sustitución. Eso era sombra de lo que Cristo iba a hacer. Su sangre libraría a los culpables de ser exterminados por el ángel de la muerte. Esa hermosa doctrina lo vemos en esos actos, lo vemos también en todo ese sistema de sacrificios. ¿Se acuerdan? Los hombres pecaban contra Dios en el Antiguo Testamento, tendrían que llevar corderos delante de Dios para ser sacrificados en lugar de ellos. Esa es la hermosa doctrina, hermanos, de la sustitución. De la sustitución. La vemos en tipos, en hombres como David. ¿Se acuerdan David, ese Goliat, David contra Goliat? El pueblo lleno de temor, el pueblo no se atrevía a pelear contra aquel valiente. Viene David, yo voy a pelear con ese incircunciso. Y de un solo traquetazo, hermano. ¡Pah! Había escuchado esa palabra, ¿cierto? Traquetazo, ¿no? Coloquialmente se dice, un golpe pues. De un solo golpe derriba al gigante. Y todo aquel pueblo es librado, aunque ellos no tiraron ni una sola piedra. Esta es la hermosa doctrina de la sustitución. Uno logrando la victoria por los demás. La vemos en Sansón también, hermanos. Con Gedeón vemos la lucha de los 300, él sale con 30,000 hombres, Dios dice, ese pueblo es mucho. Entonces Gedeón se para delante de ellos, ¿cuál tiene miedo de ir a la guerra? ¡Pum! Se devuelven como 10,000 de un solo golpe también. Todavía Dios le dice, son muchos, pruébamelos. Llévalos al arroyo y todo aquel que beba agua como perro, ese no sirve. Aquel que se lleve agua a las manos, ese déjamelo. ¿Cuántos quedaron? 300. Cuando aparece Sansón, 2 jueces después, ¿sabe qué está diciendo Dios? Los 300 todavía son muchos. Uno solo necesito yo para librar a mi pueblo. Y ahí aparece en escena Sansón, típico de Cristo, tipo de Cristo. Por un solo hombre Dios traería la victoria a su pueblo, porque Él ganaría la victoria por todos. Esa es la doctrina de la sustitución, hermanos. Barrabás es un tipo de eso, aunque no lo crean.
Barrabás el culpable, el homicida, el asesino, fue dejado libre porque el inocente tomó su lugar en la cruz. Esa es la hermosa doctrina que recorre, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, la hermosa doctrina de la sustitución. Jesús es el único y perfecto sustituto, el verdadero. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. ¿Se acuerdan de ese texto? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esta es la hermosa doctrina, hermanos, que hace la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. Las demás religiones del mundo se basan en lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. El cristianismo se basa en lo que hizo uno a favor de todos. Y eso es lo que está haciendo Judá en este pasaje. Rápidamente, ya se me acabó el tiempo, hermanos. ¿Cómo tenían los israelitas que tomar este pasaje en el desierto? Bueno, tenían que ser también confrontados con su pecado, saber que delante de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas, que sus ojos, que son como llamas de fuego, todo lo ven. Los hermanos habían ocultado su pecado durante 22 años, pero delante de Dios seguía presente. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Dios los aprieta para que ellos reconozcan ese pecado. Y es lo mismo que tenían que hacer ellos en el desierto, reconocer sus pecados y confesarlos delante de Dios. Cristo en el pasaje hoy lo vemos en triple forma. De triple forma lo vemos, ya he sido cristocéntrico, pero lo vemos especialmente en los tres personajes los tres principales, si así se puede decir. Lo vemos por partida triple en la vida de José. ¿Cómo José es tipo de Cristo en este pasaje especialmente? Bueno, siendo una especie de juez, descubriendo y dictando sentencia contra el pecado. Recordemos que Jesús es el mejor y más perfecto juez supremo, que todo lo ve, todo lo descubre, Él conoce hasta la mente y el corazón de cada uno, y más vale que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero José, en ese sentido, es sombra de Cristo también. En Judá, obviamente, siendo sustituto, también lo vemos, ¿cierto? También es sombra de Cristo al convertirse en sustituto, llevando y asumiendo la culpa por su hermano Benjamín. Pero lo vemos también en Benjamín, hermanos. ¿De qué manera? Siendo inocente, él pecó de otras maneras obviamente, pero en este sentido él era el más inocente de todos. Él no tuvo ni nada que ver con la venta de José ni nada de eso, pero siendo inocente, la copa, fue colocada en su costal y él asumiendo la culpa siendo inocente por sus hermanos. ¿Qué dijo José? Este es el que yo quiero. Déjenme la copa fue hallada en su costal, bueno, este es el que yo quiero. Pero Benjamín era el más inocente de todos. De la misma manera, cuando aparece el mejor Benjamín, el hijo de la mano derecha del Padre, siendo inocente, la copa de la ira de Dios que era sobre nosotros fue puesta sobre él. Y él asume la culpa y nos libra del pecado. Pensé que ese amén iba a ser más fuerte. Bueno, la próxima. Cristo es el mejor y más perfecto Benjamín. Ahí lo vemos, hermano, de triple forma. Para los amigos, amigo, si el Señor busca, va a encontrar la copa de la culpa sobre ti. Y es mejor que te acojas a aquel que llevó la culpa por nuestros pecados una vez y para siempre, Cristo Jesús. Ven a Él y en Él encontraremos. Ya hemos encontrado nosotros, iglesia, arrepentimiento para vida eterna. Y es lo que tú puedes encontrar hoy también delante de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por estos pasajes que están llenos de teología profunda, de tu carácter, de tus atributos. Vemos el atributo de tu justicia, de tu misericordia, el atributo de tu omnisciencia, viendo todo, sabiendo todo, de la omnipresencia también. Padre, delante de ti seguimos como iglesia. Ayúdanos pues, en Cristo Jesús. Amén.